Ok, ahora sí, estamos en vivo. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos los que también nos verán posterior a esta grabación. Somos el Sendero de los Justos, mi nombre es Elieta Acuña, me acompaña también la Mora Rizka Filó, que es parte también del equipo del Sendero de los Justos. Y en esta ocasión también tenemos a Rosa María, a Carolina, que nos acompañan en sala. Y vamos a tratar un tema siempre hablando de la plegaria femenina, pero la plegaria femenina incluye muchos aspectos que nosotros hemos venido tratando de manera progresiva en cada sesión, en cada transmisión, referente a las emociones o lo que conocemos como inteligencia emocional, puesto que el desarrollo de la plegaria monoteísta requiere no solamente el reproducir palabras de agradecimiento o de alabanza al Creador, eso implica también un autoconocimiento que se enfoca en las emociones, en el carácter, en la fuerza que tengamos al dirigirnos al Creador. Y de ahí que hemos dividido este pequeño curso de plegaria femenina en varios aspectos. Hoy vamos a tratar con un tema bastante importante que tiene que ver con el recordar. Y el título que concebimos para hoy es Recordar es volver a vivir, así como las canciones que hemos escuchado en algún momento. Así que déjenme compartir pantalla para que podamos ver el contenido. Denme un momento que está cargando por acá. Ok. Como dijimos, nuestro título tiene que ver con esos pensamientos recurrentes que tenemos en la mayoría de nuestra vida, que nos llevan a las cosas pasadas, a las cosas que de alguna manera influenciaron en nosotros y quedaron marcados. De ahí el título, que es Recordar es volver a vivir. Y para esto voy a tomar como referencia primero la definición de lo que son los procesos naturales de las emociones. Y de acuerdo a la lengua española, el diccionario de la lengua española, las emociones tienen un significado que tienen que ver con la alteración del estado de ánimo. Y esto puede ser intenso y pasajero. Puede ser agradable o penoso. Y va acompañado de cierta conmoción somática. Y acá claro que la palabra somática se refiere al aspecto corporal, al aspecto físico, al aspecto humano de nosotros, o sea, el cuerpo, el cerebro, el corazón, todo lo que está involucrado. Eh, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Y aquí entonces la parte somática la definimos lo relativo a la parte material, a la parte corpórea, a la parte del cuerpo. Entonces, redefiniendo el concepto, la emoción es la alteración del estado de ánimo que va acompañado oigo un feedback.
Es extraño porque todas lo tienen cerrado, la única que lo tiene abierto eres tú. Estás hablando, Eliel, porque no te escucho. Eliel, tienes el micrófono en silencio. No se escucha. Ella como que tuvo una falla técnica y bueno, Sí, va a ver si me... listo. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora, si hace rato no te escuchamos. Ahí sí. Bueno, gracias a Dios por todas estas fallas. Bien, entonces hemos definido lo que es emoción, pero como no me escucharon, voy a ver, buscar cómo Hasta la regresarme. definición, estabas terminando la definición cuando se... Mira que no tengo el link, no me da para poderlo compartir. ¿Lo tienes ahí o no? No, no. Ah, ok. Sí, Ah, está bien. Después lo ok, compartimos. listo, Vale. listo. Bueno, definido entonces lo que son las emociones, eh, aclarando que es una alteración del estado de ánimo y que acompaña una afectación corporal que pertenece al cuerpo. Es decir, que las emociones no solamente se manifiestan a nivel mental, emocional, sino que además vemos una repercusión, un efecto en el cuerpo. Y de acá, entonces, también mencionaba que vamos a tratar una entrevista que le hicieron al doctor Manuel Portabella por parte de la BBC. Él es un profesor en el área de psicobiología y coordinador del máster en estudios avanzados en cerebro y conducta de la Universidad de Sevilla. Es decir, es un doctor que conoce perfectamente lo que es el desarrollo del cerebro en todos sus aspectos. Y nos comienza hablando de un ejemplo muy sencillo. Dice, imagina que te ofrecen un trabajo magnífico en el que te van a pagar muchísimo dinero y te piden que te reúnas con la persona que será tu jefe para saber más del proceso o del puesto. Creo que todos hemos pasado por situaciones así y nosotros cuando vamos escuchando nos podemos dar cuenta a veces si lo que nos están diciendo es verdad o es muy exagerado. Y en este caso es de un trabajo magnífico en el que nos van a pagar muchísimo dinero. Es decir, nadie va a pagar muchísimo dinero en un trabajo quizás sencillo. Entonces uno empieza como a dudar y empieza a sentir ciertas reacciones en el cuerpo como mariposas en el estómago, una sensibilidad, uno se empieza a poner nervioso, pero uno no entiende por qué se siente así, incómodo. Sin embargo, dentro de nuestro cerebro sí está sucediendo algo, porque nos estamos dando cuenta de ciertas
acciones de la persona que nos está entrevistando, de la que nos está hablando, de que hay algo falseado, de que hay algo que no corresponde con la realidad, o sea, que quizás sea un fraude. Entonces, que el cerebro tiene una parte que es la amígdala, que se encarga precisamente de poder descubrir estas incoherencias, es la amígdala. Entonces, ¿qué nos quiere decir el doctor con este ejemplo? Que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tiene una manera de detectar aquello que no es verdad, que no es verdad. Pero no solo eso, sino que las cosas que nos pasan nos pueden afectar, no solamente a nivel emocional, al nivel que nos provoca incomodidad, sino que puede tener una repercusión en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Por ejemplo, acá en este caso empezamos a sentir incomodidad en el estómago, probablemente empezamos a sudar, de repente podemos sentir dolor de cabeza, y todas esas son consecuencias físicas que se pueden medir, que podemos decir cómo la mente, lo que está recibiendo, lo que está escuchando, termina afectando el cuerpo. Con este pensamiento podemos proyectar cuando tenemos experiencias traumáticas. Traumáticas como por ejemplo la violencia doméstica, el bullying, los abusos verbales, los abusos físicos, obviamente, ya esto es explícito, pero como una experiencia traumática puede tener efectos a largo plazo y en muchos a corto plazo, que se vuelven ya de una manera tangible en nuestro cuerpo. Por ejemplo, y esto viene como anillo al dedo, como se dice. Hace 2 semanas yo tuve un evento en el que me robaron. Fue una acción inesperada, algo que nunca había pasado, y esa experiencia traumática, obviamente a nivel físico tuvo sus consecuencias. Bueno, hubo forcejeo, hubieron golpes, hubo sustos, pero posterior a eso vino la consecuencia traumática del cuerpo. Emocionalmente lo pasé, se siguió todo el proceso legal, y hasta ese momento mi cuerpo todavía no daba ninguna manifestación de tener secuela. A los días empecé a sentir dolores de cabeza recurrentes que se volvieron una migraña un poco fuerte, que tuve que tener medicación para eso. ¿Pero por qué? Porque la experiencia traumática no se gestiona en todas las personas de la misma manera. Y eso a veces es posible que las personas no puedan llevar una vida normal a los pocos días, porque se necesita la asimilación de eso. Ya se pasó el proceso mental, el proceso que lo escuchamos, el proceso que lo vimos, que lo sentimos. Ahora viene la parte física, la consecuencia, la sensibilidad. Por eso, estas situaciones, no todas las personas las viven de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa con este suceso traumático que impresiona la mente, que impresiona a la persona? Lo que hace sencillamente es reprogramar el cerebro. Y es lo que sucede desde que somos niños. Desde que somos niños somos testigos de cómo son las relaciones familiares, cómo es la relación entre hermanos, cómo es la relación entre amigos en el colegio. Y esas experiencias, o incluso el bullying que reciben muchos de nuestros hijos, eso lo que hace es reprogramar el cerebro, porque sacan conceptos de que el mundo, de que las relaciones humanas son de esa manera. Y la reprogramación consiste en que se crea un trauma en el cerebro que mantiene a la persona en alerta constante. Incluso si esta amenaza ya no existe, siempre está con el miedo de que pueda ser traicionado, porque de pequeño formó el concepto de que las personas son traicioneras. Y en esto hemos hablado acerca de la niña interior en transmisiones anteriores, de cómo la niña, es un concepto psicológico, que es cuando las personas desarrollamos nuestra visión de vida. Es decir, es cuando la niña entre los 0 y los 6, incluso hasta los 7 años, ve el mundo y saca conceptos. Y dice, el mundo es de esta manera. Si papá y mamá peleaban, piensa que un matrimonio es de esa manera. No puede ver otra cosa, porque es lo que ella
reprogramó o programó en su cerebro desde muy pequeño. Entonces, volviendo a las situaciones traumáticas, la amenaza quizás ya no está en el medio, pero la reprogramación quedó. Entonces, ¿qué pasa? Que después de unos días, de unos meses, uno es casi impedido por este trauma de poder ver que el peligro ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro proceso de aprendizaje emocional está condicionado por estas respuestas emocionales. El no haber eh, eh, digerido estas emociones. Entonces, sin embargo, las emociones son un proceso natural. Generalmente muchas personas lo que quieren es eliminar la emoción. Es decir, no quiero sentir miedo, no quiero sentir ira. Y buscan cómo eliminar eso de su mente, de su vida. Sin embargo, hay que reconocer que las emociones son parte del ser humano y están diseñadas de una manera que en un principio eran de vital importancia porque eran las que nos permitían sobrevivir. Eran las que nos permitían establecer la alarma cerebral, lo que conocemos como lucha, escape o bloqueo. Es decir, era sobrevivencia. Pero hoy en día no tenemos ese peligro. Es decir, no tenemos el peligro de que vayamos por la calle y nos salte un león y nos coma. No vamos por la calle y de repente, o vamos por la orilla del mar y que el mar se va a subir y nos va a llevar. O sea, no existe ese peligro porque ahora hay líneas de contención, los animales salvajes están en su hábitat o están en los zoológicos. Entonces, o por ejemplo el robo, ¿qué pasa? Que entonces ahora, al principio, los primeros días, es que uno camina con mucho miedo. Me pasaba, volví a ver para todos lados, no permitía que nadie se me acercara porque empezaba otra vez mi cuerpo a sudar, a sentir malestar en mi estómago, la cabeza me dolía. Entonces yo ya estaba viendo que la emoción que había pasado, la experiencia traumática, aún tenía repercusión en mi cuerpo físico. Y de ahí entonces el título, recordar es volver a vivir, porque una vez que yo recuerdo que me veo expuesta en la calle y veo personas desconocidas, empiezo a recordar el suceso que me traumó. Y empieza mi cuerpo a responder a esa programación, a esa reprogramación. ¿Y qué pasa? Entonces empiezo a ver peligro donde no lo hay, pero mi cuerpo está reaccionando. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda apagar esas alarmas por las situaciones que ya pasaron? ¿Por qué? Porque primero, el mantenerlas constantemente activas en nosotros, en nuestro día a día, nos impide disfrutar de cada situación constantemente por el miedo. ¿A qué me refiero? Es decir, si yo voy por la calle, a la orilla del mar, por ejemplo, acá en Panamá está la avenida Balboa, que está a la orilla de la bahía del mar, entonces caminar por ahí al principio era un poco difícil. No podía disfrutar del mar, no podía disfrutar del sonido de la ola, porque tenía el miedo que de repente me iba a saltar un ladrón. Entonces, la experiencia lo que hacía era condicionarme y me perdía de todas aquellas situaciones que me provocaban felicidad, que eran positivas. Y en vez de relajarme en ese momento, lo que hacía era ponerme más tenso. Al final terminaba entonces con dolor de cabeza o con jaqueca porque no había tomado el tiempo para disfrutar. Entonces, la importancia de reconocer que las emociones son parte de nosotros. Pero las emociones hay que educarlas, hay que conocerlas, hay que explorarlas. Entonces, este doctor dice que es posible poder reducir esta ansiedad. ¿Y cómo? Simplemente es perder la vergüenza a reconocer que no hemos podido gestionar estas emociones. Que el miedo, en este caso, no lo hemos podido gestionar. No lo conocemos y se nos ha salido de control. Y que esto inclusive es comparado cuando tenemos una enfermedad que se tiene que tratar con un especialista. De lo contrario, vamos a tener
tantas secuelas en nuestro cuerpo que pueden llegar a niveles serios, como por ejemplo, dicen que podríamos tener incluso problemas de colon irritable o problemas intestinales, a muchas personas les da por eso, o dolores de cabeza, como en mi caso. Otras personas incluso pueden tener episodios de vómito. Es decir, hay muchas formas en cómo el cuerpo puede experimentar y cómo puede demostrar que hay algo que no ha sido procesado. Hay algo que todavía al recordarlo lo revive y le trae no solamente el suceso en su mente, sino que físicamente vuelve a tener las consecuencias. Y eso recurrentemente pasando en su cuerpo, por ejemplo, en su estómago, puede llegar a desencadenar una gastritis, o el dolor de cabeza puede convertirse en una crisis de migraña en la que ya sea un poco difícil controlarla con medicación. Entonces es posible o es inevitable que la persona, al volverse consciente de que las emociones están afectándolo ya de una manera física, corpórea, necesita buscar ayuda. ¿Por qué? Porque de otra manera no tiene las herramientas que pudieran salir de este recuerdo. Pero ¿qué pasa? Que nuestra sociedad nos dice que el que busca ayuda psicológica o psiquiátrica de un especialista en el comportamiento, sencillamente es porque es un perdedor, vale menos o está loco, etcétera. Pero debemos ser capaces de reconocer que el especialista es el que nos puede ayudar en un principio, porque nosotras no tenemos las herramientas de por sí para poder salir de la ansiedad. Y no se debe sufrir en silencio, como dice. Acá no es que el problema, que el recuerdo va a dejar de existir. El recuerdo quedó, ya pasó, pero la sensación que nos produce el miedo, el recuerdo, ya es posible limitarlo, no llegar a los límites que afectan nuestra mente y nuestro cuerpo. Eso es lo importante y esa es la necesidad de buscar un especialista cuando ya la emoción del miedo, la ira, la depresión, la tristeza, todo eso llega a un límite que no lo podemos controlar. En ese momento, y no es esperar hasta ese momento, es buscar la ayuda profesional. Ahora, eso es la parte científica, la parte que nos atañe como seres humanos en sociedad. Ahora, ¿qué nos dice la Torá de Moisés? Porque podemos decir, la Torá que tiene que ver con las emociones. ¿Qué me puede decir la Torá si la Torá simplemente son mandamientos que me dicen cómo yo debo dirigirme al Creador y cómo el Creador espera que yo me refiera a Él o cómo yo me desarrolle con mis semejantes? Pues la Torá no es solamente un libro de leyes y no es solamente un libro de prohibiciones y de permisos, esto sí, esto no, esto porque sí, esto porque no. La Torá es una instrucción completa. El Creador no nos dejó al sol y al viento y defiéndanse como ustedes puedan. O vean cómo ustedes desarrollan un conocimiento que los lleve al éxito, ¿no? En la Torá está escrito todo y hay énfasis en el tema de la emocionalidad. Y en este caso el rabino, en el siglo II, el rabino Abraham Ibn Ezra se refirió a este tema sobre la responsabilidad emocional. Y él habló específicamente del 10º mandamiento, que es lo de envidiar al prójimo. Él dice que hay muchas personas, esto sigue también siendo actual, muchas personas piensan que la Torá no tiene por qué ordenarle qué hacer en asuntos relacionados con la mente, que la Torá es únicamente para decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero lo que tú sientes, ¿qué tiene que ver la Torá? Entonces, sobre esto, él nos dice que la creencia firme en el Creador nos provee de todo aquello que necesitamos. ¿Por qué? Porque pudiera ser que nos cuestionemos. Yo puedo afirmar, yo creo en Dios, yo sé que existe Dios, pero eso a mí no me da la seguridad de no tener miedo, no me da la seguridad de tener ira,
no me da la seguridad de no tener envidia, no me da la seguridad de querer hacer cosas que afectan mi vida física y mi vida espiritual. Entonces nos dice que la creencia firme en Dios, la aceptación que existe un Dios único, un Dios creador, un Dios conductor, un Dios que es la causa de todas las causas. Dice que no vamos a sentir envidia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos adentramos en el conocimiento de Dios y empezamos a estudiar el por qué yo no debo envidiar a mi prójimo, llego al punto que cuando yo reconozco que el Creador es quien me da todo lo que necesito, que Él supervisa los pensamientos de todos los seres humanos, que Él está pendiente de todas sus criaturas día a día y que constantemente está recreando la creación misma, es decir, que cada día que yo despierto es un nuevo día literal. No es que tuve suerte y pude abrir mis ojos, sino que el Creador me otorgó el don de la vida ese día. Cuando me vuelvo consciente de esta naturaleza del Creador, de que Él existe, es casi imposible que una persona sienta envidia, porque cada persona recibe de Dios lo que corresponde, lo que se merece, por lo que ha trabajado, por los méritos que tiene. ¿Por qué? Porque reconoce que constantemente Dios está supervisándolo y que le da a cada quien lo que necesita, no lo que quiere. Entonces, eso implica la parte emocional. Y ese mismo pensamiento lo podemos extender a otras situaciones, a otras emociones. Por ejemplo, las relaciones prohibidas. El hecho de reconocer que las personas que están a mi alrededor, de manera responsable, hemos decidido vivir juntas con un propósito común de formar familias, de formar hijos, de crecer comunitariamente. Eso me llena de una manera tal que sé que Dios me ha puesto a las personas, me ha puesto en el lugar con las personas correctas, de decirles que termina acá y te doy la palabra. Entonces eso inmediatamente ahoga la idea de tener que buscar alternativas fuera de un matrimonio. Y así podemos ir extendiendo este mismo pensamiento a los demás mandamientos. Rita, sí, tienes la palabra. Hola, que es muy interesante lo que tú estás diciendo porque como hemos venido hablando anteriormente, las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son neutrales. Pero ¿qué es lo que afecta a las emociones? Nuestra perspectiva, nuestra forma de ver el mundo. La reacción de las emociones es una consecuencia de nuestros pensamientos, de cómo nosotros juzgamos una situación. Entonces acá juega un rol muy importante la Torá, las enseñanzas de nuestro Jajamín, porque en cuanto a la persona, como tú dices, va educando su mente, va educando hasta la forma que reacciona. Porque cuando uno dice, ok, todo es para bien, Dios me ha mandado esta situación por algo, tengo que aprender algo, para que me ha mandado esto. O sea, es automáticamente tomar un control, un dominio de las emociones y permitir que esa parte del cerebro se active y empecemos nosotros a razonar en medio de las circunstancias. Entonces, pero para llegar a ese punto, eso es como un músculo que se ejercita y al ejercitarse podemos reaccionar. No es que va a suceder de la noche a la mañana. Ay, es que sí, así tiene que ser y debo ser la mujer, la educada, recta, organizada. O sea, no, eso va a suceder con el tiempo, como tú dices, posiblemente en un nivel de una persona evolutivo, no sé, de algunas otras en un futuro, pase una situación así de riesgo y la sepamos controlar y después seguimos derecho porque ya tenemos ese dominio de las emociones y bueno, hemos logrado desarrollar quién sabe qué otros puntos, miedos, inseguridades, temores, tantas cosas que tenemos que desarrollar
a un nivel espiritual, pero que también radican del desarrollo emocional que nosotros tengamos, de la gestión de nuestras emociones. Y obvio, eso afecta nuestra parte espiritual. Entonces, que me parece muy importante lo que tú estás hablando y que sería muy bueno más adelante que puedas hablarnos de cómo controlar el miedo o alguna técnica o alguna cosa para partir, como empezar a trabajar una emoción con un ejemplo, a ver cómo lo podemos hacer. Exacto. Sí, en realidad estamos acostumbrados a desligar la Torá de todos los aspectos que nos atañen como seres humanos. Cuando no se tiene una disciplina de estudio, cuando simplemente se piensa que estudiar Torá es leer un versículo en el internet y ya con eso estudié Torá, no es suficiente. Es como dice Rivka, esto es un músculo, la emuná, la creencia en Dios, simplemente se practica día a día y se va construyendo, de manera que al paso del tiempo podemos ver los resultados de cómo esta emuná va transformando nuestra vida, de cómo la emuná va fortaleciéndose día a día. De otra manera, no es posible, no hay camino alterno, solo hay una manera y eso es disciplina, dedicación y una voluntad de querer hacer las cosas. Vemos así también que, por ejemplo, para desarrollar el amor y el temor reverencial a Dios, no se logra diciendo con el corazón, yo amo a Dios, yo le temo a Dios. Eso no es suficiente, porque eso simplemente son palabras que cuando nos referimos, cuando nos vamos a ver los hechos, miramos que no le tenemos miedo a Dios, porque hacemos cosas para que no nos vean los hombres, pero Dios sí nos está viendo. Entonces, no es posible desarrollar el amor y el temor a Dios simplemente por decir yo lo soy. Necesito una práctica constante. En una transmisión anterior, hablamos acerca del valor que tienen los salmos, el libro de los salmos en las personas, sobre todo en el monoteísta, que son una referencia no solamente de lo que el rey David dirigió al Creador con palabras tan bellas, poéticas, por todas las circunstancias que él pasó. Y decíamos que esas emociones que el rey David experimentó y que plasmó en el libro de Salmos son las que nos hacen identificarnos con él, identificarnos en cada palabra, en cada alabanza que podemos leer. Entonces, cuando tenemos una constante y disciplinada vida de lectura de Salmos, no por esperar que suceda una magia, sino de poder identificarnos con el amor, la alegría, el miedo, la venganza, la tristeza, el dolor, la pérdida, cuando nos identificamos con esto y lo leemos constantemente, ¿qué vamos haciendo? Que nuestro corazón se va llenando con palabras de alabanza. Constantemente nuestra boca tiene el nombre del Creador, o sea, el Creador está en nuestra boca. Reconocemos que todo lo que pasa es porque el Creador lo permite. Gracias a Dios. Todo es para bien. Baruch Hashem, si lo quieren decir así. Si tiene un sentido, lo pueden decir. Entonces, lo que hace la lectura constante de la Torá, de los Salmos, de cualquier libro que sea de crecimiento, es que va llenando nuestra mente y nuestro corazón de buenas cosas, de buenas palabras. Y eso nos hace entonces transitar de una mejor manera cualquier trauma que nos provoque emocionalmente consecuencias en el cuerpo. Y eso es el aspecto más importante que nosotras debemos tener presente cuando estudiamos Torah, tanto hombres como mujeres. Pero, ¿por qué? Porque es posible refinar nuestras cualidades cuando empezamos a practicar mandamientos, porque el asumir un mandamiento implica tener voluntad, implica que no me voy a dormir, implica que no voy a tener ira, y si tengo ira, tengo que reconocerlo delante del Creador. Entonces, como ven, el ejercicio práctico de los mandamientos nos lleva a una constante introspección. Nunca van separados. La idea de que la Torá y la vida del ser humano están separados y son dos aspectos muy diferentes es falso. Es falso porque cada cosa que
que la Torá nos menciona implica emoción, implica una emoción, porque es parte del ser humano. Así que esto es lo que yo tenía para compartirles de acuerdo a dos aspectos, tomando siempre la parte científica, la parte que todos conocemos, la parte que podemos saber por experiencia, pero también llevarles la práctica que está en la Torá. De manera que vean que la Torá no es solamente un libro de prohibición, no es solamente un libro donde nos cuenta historia de cómo el pueblo de Israel se relacionaba con el Creador antiguamente y cómo se esperan sucesos en el futuro, sino que también implica, la Torá nos impulsa, o sea, que Dios mismo tuvo tanto cuidado al dar la Torá, que tiene instrucciones implícitas de cómo tratar nuestro mundo interior, las emociones. Emocionalmente debemos estar bien para poder rezar. Eso lo hemos visto en las canciones anteriores. No podemos rezar si estamos tristes o estamos enojadas. La Torá no va a decir, hey, tienes que ponerte alegre y no tienes que estar enojada para que reces. No dice así la Torá. Se deduce, se estudia. Cuando dice la Torá, y sabrás, lo que está llamando es al conocimiento, a la inteligencia, al razonamiento, a la lógica. La Torá es toda una lógica y todo un razonamiento perfecto. Así que, chicas, las que están presentes, si tienen alguna pregunta, quiero ver en la transmisión si tenemos comentarios. No. Okay. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bien. Espero que les haya sido de mucha utilidad lo que hablamos el día de hoy. Proyectamos hacer estas transmisiones semanalmente cada domingo a esta misma hora, a las 9:30 hora de Panamá, en donde vamos a ir tocando un aspecto referente a las emociones, de manera que tengamos las herramientas necesarias para que continuemos con el estudio de la Torá, las que ya estudian con nosotros, y los que también escuchen y vean este video, proyecten a acercarse a la Torá, tengan en cuenta que la Torá es un libro completo, es una enciclopedia mucho más completa que como seres humanos podamos concebir. Que el Creador tiene tanto cuidado y amor por nosotros que nos dio ya todas las herramientas para poder desarrollarnos como seres humanos plenos y felices. Que este mundo no es una limitación para aprisionarnos y que desarrollemos frustración, ira, sino que todo está a nuestro alcance. Nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo con esfuerzo, porque solo aquello con lo que uno se esfuerza es lo que valora y es lo que tiene mérito delante del Creador. No es lo pasajero. Así que con esta reflexión las quiero dejar y les agradezco a todas las que estuvieron presentes el día de hoy y nos veríamos el próximo